Una criatura que se alimenta de la sangre de los seres humanos, que no soporta los rayos del sol y no envejece. Así es, estamos hablando de los vampiros. Siempre han sido recurrentes en temáticas de horror, pero por suerte para todos nosotros, solo son parte de la ficción. El problema inicia cuando alguien de este mundo en verdad piensa que es un vampiro, y si bien ellos no pueden convertirse en murciélagos y entrar por tu ventana, sí insisten en que beber la sangre de los demás les dará stock para la eterna juventud. Este es el caso de Roderick Ferrell, un líder de culto de 16 años. Quien adoptó el estilo de vida vampiro y lo llevó a un nuevo nivel, y en última instancia lo llevaría también en 1998 a su sentencia de muerte. ¿Comenzamos? Roderick Justin Ferrell nació el 28 de marzo de 1980 en la ciudad de Murray, en Kentucky. Su madre, Sondra Gibson, fue criada en una estricta casa cristiana, y al igual que su hijo, Sondra siempre tuvo esa sensación de no encajar durante toda su vida. Sus padres le prohibían muchas cosas, incluyendo maquillarse, ver películas y bailar, ideologías que ella adoptó en su vida adulta. En una entrevista, Gibson dijo que conoció al padre de Ferrell, Rick, en la secundaria. Ella dijo que salieron por 1 año y medio antes de descubrir que estaba embarazada de Rod. Ella y Rick se casaron, pero se divorciaron poco después de que Rod naciera, lo que quiere decir que él casi no tiene ningún recuerdo de su padre. Crecer fue duro para él, ya que su madre tenía problemas para mantener trabajos, se mudaba a menudo y tenía varios compromisos, incluido un segundo matrimonio que duró poco. Y si esto no fuera suficiente para un pequeño Rod, Sondra también era bailarina y trabajadora sexual. Y todo eso mientras era parte de un árbol genealógico estrictamente cristiano. Y debido a problemas de dinero, Sondra y Rod a menudo vivían con sus religiosos padres. Pero ella le dijo que no tenía por qué hacerles caso. Y la razón de esto es porque sentía que ellos habían sido emocional y mentalmente abusivos con ella. Y que todas esas reglas habían hecho de su vida un infierno. Según algunas fuentes, Rod fue abusado por su abuelo. Afirmaciones de su madre y de la hermana lo confirmarían, ya que compartieron experiencias similares. Y a pesar de que muchos miembros de la familia comentaron lo mismo, el abuelo de Rod, Harrell Gibson, nunca fue acusado de nada. Después de mudarse a Florida, Rod y su madre se establecieron en un apartamento y él asistiría a la secundaria Calloway. Y fue ahí donde él construyó relaciones con muchas personas, incluido un estudiante llamado Howard Scott Anderson. Un chico llamado Jaden Stephen Murphy también asistía a Calloway. A este siempre le gustaba vestirse de negro y era conocido por su interés en el ocultismo, cultura gótica y su creencia en ¿qué? Vampiros. También era el líder de un grupo de jóvenes quienes se entretenían con juegos de roles de mesa con temática ¿de qué? Sí, de vampiros. Mientras jugaba, el grupo hablaba de sus creencias y experiencias, eliminando la línea entre el personaje ficticio de su juego y ellos mismos. Con el tiempo comenzaron a establecer sus reglas y su ideología, como por ejemplo, decían que no matarían a animales ni a humanos por sangre, pero sí participarían en un derramamiento de sangre si este es consensual. Y para hacer esto, cada miembro del grupo se cortaba a sí mismo con una hoja de afeitar y le permitía al otro que lo probara. Cuando Rod y Murphy llegaron a conocerse, descubrieron que tenían mucho en común y se hicieron amigos. En enero de 1996, Murphy invitó a Rod a un evento, el cual consistía en un ritual de iniciación para el clan vampiro. Para hacer esto, ambos fueron a un cementerio local y se cortaron a sí mismos con hojas de afeitar y bebieron la sangre del otro.
Luego Murphy y Ferrell se sentaron a meditar en las lápidas. Meses después, Murphy notó que el comportamiento de Rod se volvía errático. Y lo está diciendo un líder de culto de vampiros. Murphy abandonó todo contacto con él luego de un incidente mientras ambos caminaban por la calle, ya que mientras respiraban aire fresco, un gatito se acercó a Ferrell. Él lo acarició, pero de pronto el gato lo arañó, y en un ataque de ira, Ferrell alzó al gato y lo lanzó contra un árbol, acabando con su vida al instante. Poco después, en la primera semana de noviembre de 1996, cachorros fueron encontrados mutilados en la parte trasera de la Sociedad Humanitaria del Condado de Calloway. Rod fue interrogado, pero el joven negó cualquier vinculación y ninguna evidencia fue presentada. Alrededor de esos mismos días, Rod estaba teniendo una vida caótica en casa, la cual empeoró al iniciarse en el consumo de sustancias. Sondra, su madre, dijo que Rod comenzó a volverse agresivo, pero los amigos de Ferrell dijeron que su madre era igual de agresiva con él. De hecho, uno de ellos recordó que un día Sondra agarró del cabello a Rod y destruyó su habitación. Ella también le gritaba comentarios abusivos, incluido el decirle que él había arruinado su vida, algo que no se le debería decir a nadie. No solo fue Rod el que soportó toda la ira de Sondra, ella también acusó a Murphy de llevarse a su hijo. En una entrevista, él apoyó las afirmaciones de Ferrell acerca de su pésima vida familiar. En mayo de 1996, la secundaria Calloway suspendió a Rod por faltar mucho a clases, por fumar en el campus y por causar desorden en clase. En ese momento, Sondra presentó una solicitud en la que indicaba que ya no podía controlar a su hijo, diciendo que él era verbalmente agresivo, la amenazaba con matarla, se cortaba a sí mismo con hojas de afeitar y estaba envuelto en un culto satánico. Eventualmente las cosas llegaron a un punto de inflexión entre Jaden Murphy y Rod Ferrell, luego de un altercado físico en septiembre del 96. Rod había amenazado a su ex amigo, lo que llevó a que Murphy lo empujara fuertemente contra la pared. Como resultado de esta riña, Murphy fue enviado a prisión por 6 meses. ¿Y cómo o por qué se dio esto? Y acá es cuando las cosas se ponen peor. Sondra, la madre de Rod, fue acusada de solicitar favores sexuales. Verán, Sondra había enviado cartas sexualmente explícitas al hermano de 14 años de Jaden Murphy, llamado Jamie. Y si eso no fuera ya lo suficientemente malo, también se descubrió que ella había creado una especie de santuario en su casa, dedicado al joven, con fotos, velas e incienso. Y como comprenderán, Rod se sentía más que humillado por el actuar de su madre. En una carta enviada al joven Jamie, Sondra irónicamente expresó sus deseos de convertirse en vampiro. Ella escribió: "Anhelo estar cerca de ti, por tu abrazo. Sí, Jamie, convertirme en un vampiro, ser parte de la familia, inmortal y tuya para siempre". Luego de que Murphy lo echara del grupo de vampiros, Rod creó uno por su cuenta, junto a Howard Anderson, Dana Cooper y su novia, Charity Casey. Y a partir de allí, la cosa fue cuesta abajo rápidamente. Una noche, Rod conoció a una chica de 15 años en un cementerio local y la inició con el ritual de derramamiento de sangre. El recuerdo que tiene Heather Wendorf de ese momento es un poco raro, por decirlo menos. Ella diría en una entrevista que después del proceso comenzó a tener un sueño en el cual volaba cerca del suelo con sus alas agitándose. Luego de la iniciación, Rod empezó una relación con la mejor amiga de Heather, Janine. Heather y Janine a menudo hablaban por teléfono y discutían sobre los raros cuentos de Rod acerca de ser inmortal. Él les contaba historias sobre su vida durante el siglo XVI como aristócrata francés,
historias que comenzaron a creer. Rod era extremadamente persuasivo. Janine comentó una ocasión en que Ferrell se cortó a sí mismo en un altar en su cuarto e hizo que las jóvenes lo bebieran. Eventualmente, Rod y su madre regresarían a Kentucky, donde vivían previamente. A pesar de la distancia, Ferrell y las chicas continuaron su relación por teléfono. Luego de que la gente escuchara los sobrenaturales eventos que rodearon la iniciación de Heather en el cementerio, el resto de jóvenes marginados creyeron que Rod era en verdad un vampiro real. Su crianza inestable, abusiva y caótica, junto a su consumo de sustancias y su delirio de grandeza, ahora se manifestaban en un poder el cual hacía que la gente se sintiera atraída hacia él. Se convirtió en un líder de culto por excelencia. El grupo eventualmente decidió viajar a Florida, donde sus oscuras fantasías se volvieron realidad y en donde 2 personas inocentes pagarían el precio. Ferrell, junto a los otros miembros del grupo, dejaron la ciudad de Murray el 22 de noviembre y planeaban recoger a Heather y a Janine en Florida, para luego irse a la ciudad de New Orleans. Poco después de llegar a la casa de Heather, al auto de Howard Anderson se le desinfló una llanta, pero para Rod eso no era problema. Sugirió que debían tomar el auto de los padres de Heather en su lugar. Heather se iba a encontrar con ellos por el camino, para que así no la involucraran. Tal como habían planeado, Rod y Anderson se quedaron atrás, mientras que Heather y el resto del grupo fueron a recoger a Janine, quien no mostró ningún interés en huir. Según reportes, luego de bajarse del auto, Ferrell y Anderson entraron a la casa de Heather por el garaje, con Ferrell tomando una barra de metal antes de ingresar. Una vez dentro, el joven de 16 años arremetió contra el padre de Heather, Richard Wendorf, mientras este dormía en el sofá frente al televisor. Luego de que terminó con él, Rod se encontró cara a cara con Ruth, la madre de Heather. Ella le preguntó qué quería, pero él no respondió, mientras se acercaba cada vez más. Ruth, asustada, tiró café caliente sobre él y comenzó a arañarlo. A pesar de defenderse, Ruth también fue asesinada con la barra de metal. Ahora, de acuerdo con Rod, él no quiso acabar con ella hasta que empezó a arañarlo, tal como con el gato, pura ira. Anderson más tarde diría que solo se quedó parado y vio los asesinatos en silencio. Luego de acabar con la pareja, Rod tomó el auto de Richard y Howard el otro auto de la casa. Ambos se reunieron con Cassie, Cooper y Heather. Fue la hermana de Heather, Jennifer, quien descubrió los cuerpos de sus padres tendidos en charcos de sangre. Y a pesar de que es una cosa horrible con la que encontrarte, en su llamada al 911, ella se mostró y sonó tranquila. A Heather no se le diría nada acerca de lo que pasó hasta días después, lo que significa que ella continuó adorando al tipo que acabó con sus padres de forma brutal. Luego de los crímenes, las autoridades emitieron órdenes de arresto para Heather, Ferrell, Anderson, Cassie y Cooper, después de que muchas pistas indicaran que el culto era el responsable. Cuando el grupo eventualmente se quedó sin dinero, Charity Cassie, la novia de Rod, llamó a su abuela, quien sabía todo lo que había pasado con los Wendorf. Sin perder tiempo, ella llamó a las autoridades y les dijo que había acordado entregarle dinero a un tal Howard en la ciudad de Baton Rouge, en el estado de Luisiana. Las autoridades inmediatamente se desplegaron, pero esperaron a que este grupo de vampiros regresen a su hotel antes de arrestarlos. Los 4 fueron retenidos en la prisión de Baton Rouge por una semana, antes de ser extraditados de vuelta a Florida. Una vez en custodia, Rod Ferrell confesó haber asesinado a Richard y a Ruth de manera bastante gráfica. Para comprender más la severidad del ataque, las autopsias de las víctimas revelaron que Richard tuvo 22 heridas en total, resultando en múltiples fracturas de cráneo. También tenía la letra B marcada en su cuerpo. Ruth tuvo 28 heridas en total, 16 de ellas en la cabeza. El ADN de Ferrell fue descubierto bajo las uñas de Ruth, y también se encontró una huella de zapato que pertenecía al joven.
evidencia que resultaría ser su ruina. En un inicio, los oficiales sospecharon que Ferrell y Heather habían planeado esto juntos, pero Cooper y Casey les dijeron que ella no tenía idea. Estos testimonios fueron clave, ya que desacreditaron otras afirmaciones que indicaban que Heather había mencionado que quería a sus padres muertos. Sondra, la madre de Rod, incluso afirmó haber escuchado que Heather le pidió a su hijo que acabase con sus padres, una declaración de la cual se retractó al fallar la prueba de polígrafo. Eventualmente, Heather fue liberada, con el gran jurado dictaminando que era inocente. Todos los demás en la pandilla vampiresca se declararon culpables en su participación e intento de cubrir el crimen. Roderick Ferrell inicialmente recibió la pena capital, pero posteriormente se le redujo a cadena perpetua. Howard Scott Anderson también recibió cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que a Dana Cooper le dieron 17 años y a Charity Casey 10. A pesar de que los vampiros son seres a los que de verdad habría que temerles, no son reales. Pero ¿sabes? Desafortunadamente, los humanos sí. Es realmente llamativo cómo Ferrell se las arregló para lavar el cerebro de aquellos cerca de él. Incluso logró que las personas lo vieran a él y se vieran a ellos mismos como demonios volando por el cielo. Eso ya es otro nivel. Si disfrutaste del video, dale like y suscríbete si es que aún no lo has hecho. No sabes lo mucho que nos apoyas con eso. Y ya nos estamos encontrando en un siguiente caso. Adiós.